Bienvenidos a una nueva videoclase de nuestro módulo de FOL. En el vídeo de hoy vamos a aprender a confeccionar e interpretar una nómina. Hemos de decir que esto es una tarea compleja, puesto que no existe una explicación genérica que yo os pueda dar que nos permita resolver todas las nóminas que se nos puedan presentar, puesto que éstas serán prácticamente tantas como trabajadores, ya que cada trabajador tendrá unas circunstancias personales respecto a su retribución, condiciones de trabajo, etcétera, que van a ser que sean prácticamente inabarcables todos los casos que se nos puedan presentar. No obstante, nos vamos a centrar en los casos más comunes y genéricos y ya veréis cómo vamos a conseguir aprender a realizar las normas más básicas. Para todo ello siempre vamos a realizar un ejemplo práctico para poder interiorizar y asumir todos estos conceptos teóricos que vamos a ver. Como siempre, tenéis a vuestra disposición tanto la presentación que sirve de base al vídeo como las nóminas ejemplo que vamos a resolver, las tenéis resueltas y en formato PDF para que os las podáis descargar, y yo os recomiendo que os las imprimáis y que vayáis haciendo las anotaciones y comentarios que estiméis oportunos. Vamos allá. Bueno, pues el recibo de salarios o nómina es el documento que la empresa utiliza para realizar al mes, puesto que esta es la periodicidad habitual, pues el reflejo de todas las cantidades o retribuciones que paga a sus trabajadores. Fijaros que a pesar de que en el vídeo hablamos de salarios, sería más propio hablar de retribuciones, puesto que no todas las cantidades que percibe el trabajador van a tener la consideración de salario. Lo vamos a ver a continuación. Para la empresa, evidentemente, junto con el recibo de la transferencia bancaria, el ingreso de esa retribución es el justificante, ya que si el trabajador lo firma, se reconoce que ya ha cobrado esas cantidades. En cuanto al modelo de nómina, podemos decir que es un modelo prefijado, ya que todos los apartados que ha de contener están tasados y con ligeras modificaciones cualquier nómina que os encontréis va a ser muy parecida a esta. Si os fijáis, podemos identificar claramente cuatro grandes apartados. Por un lado, tendríamos aquí el encabezado con todos los datos identificativos tanto de la empresa como del trabajador. Este bloque central nos reflejaría todos los devengos, es decir, todas las cantidades, todas las retribuciones que se van a hacer efectivas al trabajador. Por otro lado, en la parte de abajo de la nómina, tenemos la determinación de las bases de cotización, y este apartado es importante para el siguiente. Y por último, tenemos las deducciones, que serían pues todas las cantidades que se van a retraer al trabajador por dos grandes conceptos. Por un lado, por seguridad social, y por otro, por las retenciones aplicables de IRPF. Aquí os he señalado las dos grandes deducciones, como os he dicho, las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones por IRPF, y deciros también que a partir del 2014 la nómina también figura un apartado en el cual se detalla todas las cotizaciones que la empresa ingresa por el trabajador, pero deciros que en todas las nóminas que nosotros realicemos no tendremos que hacer este apartado, es meramente informativo y no afecta evidentemente a las cantidades que el trabajador ingresa y que se le deducen y que posteriormente cobra. Es meramente informativo, y como os digo, las nóminas que tenéis que realizar no tendréis que hacer este apartado. Vamos a ver con detalle cada uno de estos grandes apartados que acabamos de ver en la nómina. En la parte superior de la nómina tenemos el encabezado en el que encontramos pues los datos identificativos tanto de empresa como de trabajador. ¿Qué datos vamos a encontrar? Pues respecto a la empresa, pues se debe incluir el nombre legal o razón social, el CIF, código de cuenta de cotización de la Seguridad Social, y también ha de aparecer el centro de trabajo y el periodo de liquidación correspondiente, que como hemos dicho, prácticamente en la totalidad de casos la retribución es mensual. En el caso del trabajador, pues evidentemente aparecerá su nombre,
su documento de identidad, número de seguridad social, categoría profesional que desempeña. Este apartado es muy importante, puesto que un adecuado encuadre profesional, es decir, dentro de las categorías que vienen reflejadas en el convenio colectivo, que se refleje tu categoría real, y por otro lado también que se te aplique el convenio colectivo realmente aplicable, son determinantes, puesto que la inclusión en uno u otro convenio o en una u otra categoría dentro del convenio pueden tener unas diferencias retributivas muy grandes. Así que este apartado es muy importante y además lo comentaremos en varios temas. Un adecuado encuadre tanto de categoría profesional como de convenio colectivo aplicable. Como digo, estos son datos pues meramente informativos, en el cual pues se reflejan los datos de ambas partes, empresa y trabajador. En la mayoría de casos, en los grupos de cotización más genéricos, la retribución es mensual, así que cuando el mes tenga 28 días, como febrero o alguno de los de 31, cuando hagamos referencia al total días, aquí lo tenéis, siempre pondremos 30 con independencia de los días reales del mes, puesto que se nos van a pagar por meses y todos los meses vamos a tener la misma retribución. Sigamos con los diferentes apartados. Vamos a continuación a ver los devengos. En este apartado de devengos se van a reflejar todas las cantidades que el trabajador va a percibir en ese mes, es decir, sería el conjunto de retribuciones. Dentro de ellas podemos hacer una diferenciación de dos grandes grupos. Por un lado tendríamos las percepciones salariales, aquí las tenéis, y por otro lado tenemos las percepciones no salariales. Deciros que las percepciones salariales serían las retribuciones que se nos conceden por la realización del trabajo en sí mismo. Es decir, si yo soy administrativo, yo soy camarero, yo soy arquitecto, etcétera, pues aquí se me retribuye esas funciones dentro de mi categoría profesional y encuadradas en el convenio colectivo de aplicación. También se reflejan los complementos o pluses salariales, pues que serían ciertas cantidades asociadas a ese salario base, a mis funciones, y que vienen determinadas también en el convenio colectivo. Son circunstancias relacionadas con el desempeño de mi trabajo. Y por otro lado tenemos las percepciones o pluses no salariales. Estas cantidades son cantidades que percibe el trabajador, pero como compensación a los gastos que le implica la realización de su trabajo. Es decir, son cantidades que, entre comillas, están destinadas a que el trabajador pueda sufragar los gastos que le ocasiona realizar su trabajo. Por ejemplo, quizás sea el ejemplo más claro los gastos de locomoción, los gastos de transporte, que son cantidades que la empresa pues otorga al trabajador pues para compensarle los gastos de desplazamiento, etcétera, que le implica ir a trabajar. Entre comillas, no se consideran salariales, por eso se denominan percepciones no salariales, porque al menos teóricamente el trabajador ha de gastarlos para realizar su trabajo. Por eso también se llaman consumibles, es decir, es un dinero que el trabajador recibe, pero que va a gastar en el desempeño de sus funciones. Por eso los denominamos no salariales. Eso no siempre es así, pero en principio los vamos a considerar consumibles y por eso no se consideran salariales. Es importante, y lo vamos a aprender a continuación, a distinguir cuando un trabajador tiene determinados pluses si estos son salariales o no. Lo veremos a continuación. Hasta el año 2014 estos pluses extrasalariales no formaban parte de las cotizaciones a la Seguridad Social y estaban exentos. Desde ese año ya prácticamente todos sí que cotizan a la Seguridad Social, con la pequeña excepción de las dietas y el kilometraje previa justificación de gasto con factura. Vamos a ver con detalle esta diferenciación de las retribuciones entre salariales y no salariales. Como acabamos de ver,
en los devengos vamos a reflejar pues todas las retribuciones que el trabajador va a cobrar durante ese mes. Y como hemos dicho, hay dos grandes grupos, las percepciones salariales y las percepciones no salariales o extrasalariales. Vamos a verlas a continuación. En el bloque 1 tenemos las percepciones salariales, aquí las tenéis señaladas. Recogen siempre unas cantidades fijas, fundamentalmente el salario base. El salario base será la cantidad de dinero que retribuye la realización de mi trabajo, es decir, será la cantidad que se me abone por realizar las funciones propias de mi categoría profesional y encuadrado dentro del convenio colectivo que me sea de aplicación. Si yo soy jefe de sala dentro del convenio colectivo de hostelería, pues ese convenio tendrá reflejado un salario base mensual para las diferentes categorías y entre ellas la mía, jefe de sala. Por eso siempre os comento que el adecuado encuadre y tu adecuada clasificación profesional y que te apliquen el convenio colectivo legalmente de aplicación es muy importante porque condiciona profundamente tu salario y otras muchas condiciones de trabajo. Junto al salario base nos vamos a encontrar lo que denominamos complementos salariales o pluses salariales, que nos van a retribuir por ciertas circunstancias o ciertas condiciones en las cuales se realiza nuestro trabajo. Vuelvo a repetiros, el hecho de que tengamos unos determinados pluses o no viene única y exclusivamente en nuestro convenio colectivo de aplicación. De hecho, dos trabajadores con las mismas funciones, dos administrativos que realicen pues un mismo trabajo tipo de administración, pero a los cuales se le aplique convenio colectivo diferente, es decir, pues no sé, uno del calzado y otro el de industrias químicas, por ejemplo, porque recordad que siempre se os tiene que aplicar el convenio colectivo de la naturaleza productiva de vuestra empresa, no de vuestras funciones. Si la empresa es de industrias químicas, tendrá que aplicarse el convenio colectivo de industria química, y si tu empresa es de zapatos, pues el convenio colectivo será el del calzado. Pues bien, serán estos convenios los que especifiquen los pluses y en diferentes convenios aparecerán pluses totalmente diferentes e incluso por las mismas funciones salarios completamente diferentes. Por eso es muy importante y hago mucho hincapié en ello. Los complementos o pluses salariales podemos decir que son prácticamente inacabables, puesto que el abanico es inmenso y si hacemos un repaso por múltiples convenios colectivos vamos a encontrar múltiples complementos salariales. A modo de ejemplo, porque como os digo son muchísimos, podemos hablar de determinados pluses que podemos denominar personales, como por ejemplo ahí tenéis antigüedad, aunque este prácticamente se ha eliminado donde todos los convenios colectivos, o por ejemplo el plus de títulos o plus de idiomas. Llamamos personales porque dos trabajadores realizando la misma función, uno puede tenerlo y otro no. Por ejemplo, imagínate que un determinado convenio colectivo otorga un determinado plus por tener una titulación de inglés, y si dos trabajadores uno la tiene y uno no, pues evidentemente solo lo cobrará el que tenga esa titulación, por eso los denominamos personales. Otro grupo también muy numeroso son el que va a retribuir pues ciertas condiciones en las que se desempeña el trabajo. Tenemos el de toxicidad, peligrosidad, nocturnidad, etcétera. El de nocturnidad es muy evidente. El realizar un mismo trabajo en horario de noche pues supone pues un grado mayor de dificultad, un grado mayor de inconvenientes, y por eso tiene una retribución adicional el que trabaja de noche respecto al que tiene un horario diurno. Y luego también hay alguno que va en función de resultados de empresa, como son pues un plus de participación de beneficios o incentivos, etcétera, que pues si la empresa alcanza ciertos resultados se otorga ese pequeño plus a los trabajadores. Como os digo, estos son solamente un ejemplo porque el abanico es muy muy grande, ¿eh?
Otra de las cantidades que incluimos dentro de nuestras percepciones salariales serían las horas extras, es decir, si el trabajador ese mes ha realizado horas extras, pues la retribución que ha recibido por ellas, como veis, ahí tiene su apartado. Y por último, también tendríamos el apartado para las gratificaciones extraordinarias o pagas extras. Deciros que puede ser muy diverso el tratamiento de las pagas extras en cuanto a su pago. Como sabéis, sí que partimos de un mínimo que es intocable, y es que todos los trabajadores tienen derecho al menos a 2 pagas extras al año. Nunca podrán tener derecho a menos y, por supuesto, sí podrán tener derecho a más pagas extras. El pago de estas pagas extras también puede ser muy diverso. Últimamente se está imponiendo el tema de que se cobran prorrateadas, es decir, el total de pagas extras a las cuales tiene derecho el trabajador se dividen entre 12 meses y cada mes cobra una 12ª parte. También aún se mantiene muchas nóminas en las cuales los trabajadores la cobran de golpe, es decir, si por ejemplo únicamente tienen 2 pagas extras, normalmente una en verano a finales de junio, una en Navidad a finales de diciembre, pues cuando llega el mes de junio y el mes de diciembre la cobran íntegra. En cualquiera de los casos, ya la cobren de forma íntegra los meses de cobro de paga o ya la tengan prorrateada mes a mes, esa cantidad se tiene que reflejar en ese apartado que hemos visto de gratificaciones extraordinarias. Aún así, en el tema tenéis un dossier en el cual hay elaboradas varias nóminas en las cuales se realiza un tratamiento del cobro de pagas extras de todo tipo, desde prorrateadas al cobro conjunto, etcétera, y que os puede aclarar este aspecto. Vamos ahora con las percepciones no salariales o extrasalariales. Y como os he dicho, son cantidades que el trabajador percibe, pero que no tienen la consideración de salario, puesto que al menos en todo o en parte el trabajador va a disponer de ellas, va a gastarlas para realizar su trabajo. Por eso también se llaman consumibles. Antes os decía que los pluses salariales que hemos visto antes y que forman parte de las percepciones salariales eran muchísimos y prácticamente inabarcables. Pues bien, los pluses extrasalariales sí que podemos decir que son una lista bastante cerrada, puesto que son estos que os muestro a continuación. Es una lista acotada y cerrada. Por lo tanto, cuando se nos presenten en una nómina diferentes pluses salariales o extrasalariales y tenemos que identificar precisamente si esos pluses son salariales o no, lo que haremos será compararlo con esta lista cerrada de pluses extrasalariales. Si nos aparece un plus, lo confrontaremos con esta lista cerrada. Si nos aparece aquí, sabremos evidentemente que son extrasalariales, pero si en esta lista cerrada no aparece el plus que se nos presenta, por una clara proporción inversa, una deducción inversa, sabremos que si no está aquí, entonces es un plus salarial. Por tanto, o bien es extrasalarial y está dentro de estos pluses que tenemos prefijados, o si no, no está en nuestra lista cerrada de pluses extrasalariales, será salarial. Por ejemplo, vamos a imaginar que se nos presenta pues uno de los pluses que hemos visto antes con anterioridad. Pues no sé, mirad, el plus de idiomas. Y yo quiero saber si es un plus salarial o si es un plus extrasalarial. ¿Cómo lo podré comprobar? Pues evidentemente lo haremos confrontando si ese plus de idiomas está en nuestra lista cerrada de pluses extrasalariales. Vemos que no aparece, por tanto, claramente identificaré ese plus como un plus salarial. Deciros que tiene importancia el que identifiquemos los pluses como
salariales o extrasalariales por varios aspectos dentro del derecho del trabajo, porque incluso pues los pluses salariales sí que computarían a la hora de pagarnos indemnizaciones, a la hora de calcular muchas cosas, mientras que los pluses extrasalariales estarían exentos. Así que sí que es importante el saber hacer esa diferenciación. Pues bien, como os he comentado antes, esta es nuestra lista de pluses extrasalariales y si queréis os los comento un poco por encima. El plus de quebranto de moneda está pensado para aquellos trabajadores que manejan caja y es una cantidad que se les da para el arqueo y cuadre de caja, para que no haya desfases y tienen ese pequeño margen para esos arqueos. El desgaste de herramientas está pensado para aquellos profesionales, aquellos trabajadores que utilizan herramientas propias. Pues no sé, me viene a la cabeza pues muchos ingenieros que utilizan pues aparatos de medición que son suyos o albañiles con herramientas propias, etcétera. Pues es una manera de compensar el desgaste de un material propio al trabajador. El de prenda o ropa de trabajo. Hay algunos convenios colectivos que establecen un uniforme que evidentemente proporciona la empresa, pero en ocasiones se da la potestad de poder cambiarlo por unas cantidades, ese plus de ropa de trabajo para que sea el trabajador el que pues pueda comprar la ropa necesaria. Por ejemplo, en hostelería se establecen unos determinados pares de pantalones y camisas, tanto en verano o en invierno, que ha de proporcionar la empresa, o bien puede hacer una compensación por unas ciertas cantidades en plus de ropa de trabajo. Luego tendríamos los gastos de locomoción, transporte y distancia, pero cuando viene determinado así como plus de locomoción o plus de transporte o plus de distancia, nos encontraríamos con unas cantidades fijas que la empresa pues otorga a los trabajadores pues para compensarles o ayudarles en los gastos de transporte que lleva aparejado pues el ir y venir a su trabajo y realizar su trabajo. Como os decía, estos pluses teóricamente son consumibles o el trabajador los va a utilizar pues para realizar sus funciones laborales, pero no tiene por qué ser así. Vamos a imaginar que una empresa establece unos gastos de locomoción, pues no sé, de 80 euros al mes, pues para ayudar a hacer frente a los gastos de combustible de los trabajadores para ir a sus centros de trabajo. Pues habrá algunos que vivan prácticamente a 50 metros, vayan andando y prácticamente pues se queden con la totalidad de ese plus porque no van a hacer uso de él, y habrá trabajadores que vivan muy lejos y con esos 80 euros pues apenas puedan cubrir, pues no sé, la mitad del gasto en combustible que tengan que hacer. Es decir, que son genéricos y sin una equiparación real a los gastos reales y circunstancias personales de los trabajadores, es decir, son unos gastos fijos y genéricos. Por contra, las dietas sí que tienen una equiparación y una relación concreta, puesto que las dietas se dan previa justificación del gasto. Es decir, las dietas por kilometraje o por manutención se pagarán por parte de la empresa una vez que se presenten pues las facturas de que se han realizado esos gastos. Por tanto, sí que son el pago directo por un gasto directo. Por eso, porque las dietas sí que hay una constancia fehaciente de que ese dinero ha sido empleado para realizar el trabajo, las dietas y únicamente las dietas dentro de los pluses extrasalariales están exentas de cotización, tanto de seguridad social como de IRPF. Es un dinero que figura en la nómina, pero sobre el cual no se hace ningún tipo de deducción, puesto que sería un dinero que se ha pagado y se ha gastado y por tanto no tiene ninguna relevancia a efecto de realizarle deducciones, están exentas. Las dietas únicamente previa justificación con factura, con ticket de ese gasto. Deciros también que están sujetas a unos límites, además algunos han sido cambiados recientemente, por ejemplo el kilometraje en julio del 2023 ha sido
cambiado hasta muchísimos años a 0,19 euros el kilómetro, y evidentemente por la subida y la inflación, etcétera, se ha actualizado a 0,26 por kilómetro. Y por ejemplo, pues ahí también tenéis el máximo que se paga al día por manutención sin pernocta, pues dentro del territorio español. Cualquier cantidad por encima de esos límites sí que cotizaría, y evidentemente estaría sujeta a deducción como si fuera un plus extrasalarial más. Por tanto, y a modo de resumen, hemos de recordar que los pluses extrasalariales es una lista corta y cerrada en la cual se nos presentan pues estos pluses que tenemos aquí. Estos son los pluses extrasalariales, cerrados y acotados. Cuando queramos saber si un plus es salarial o extrasalarial, tenemos que comprobarlo con nuestra lista de pluses extrasalariales. Si está, pues sabremos que es extrasalarial; si no está, sabremos que será salarial. Es importante, ya veréis como a la hora de que vayamos haciendo varias nóminas, lo vamos a hacer de una forma casi mecánica. Evidentemente decir que la suma de todos los devengos, ya sean percepciones salariales o extrasalariales, nos conformaría el total devengado, que sería el equivalente al salario bruto, es decir, suma de todas las retribuciones que percibo sin que se me haya realizado aún ninguna deducción. Vamos a continuación a ver precisamente el apartado de deducciones. Son dos las deducciones que se nos van a aplicar a nuestra nómina. Aquí os la he señalado. Por un lado, tenemos la aportación del trabajador a la seguridad social, es decir, las cotizaciones que van a descontarse al trabajador por la aportación a la seguridad social. Y por otro lado, tenemos las retenciones a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas. Estas dos son las grandes deducciones que nos van a realizar sobre nuestro salario bruto, sobre el total de nuestros devengos. Vamos a verlas a continuación. Voy a empezar por el impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, la retención de IRPF, porque es más sencilla. Ya sabéis que el principal impuesto que grava las rentas del trabajo, evidentemente, es el impuesto de la renta de las personas físicas. Este impuesto se paga a año vencido, es decir, en el año 2024, en los meses que va de mayo a junio, realizaremos el impuesto de la renta respecto al ejercicio 2023, y así sucesivamente. Todos los meses las empresas nos descuentan un determinado porcentaje que aplicamos sobre el total devengado, con la única excepción de las dietas justificadas con ticket. Como os he dicho, las dietas en los límites establecidos con justificación de ese gasto de kilometraje, de gasolina, de comida, etcétera, no cuentan para ningún tipo de deducción, ni IRPF ni seguridad social. Es una cantidad que figura pero no computa en las nóminas. Pues bien, el IRPF se aplica sobre el total devengado con la sola excepción de las dietas. El porcentaje que se nos va a aplicar va en función de diversos aspectos, fundamentalmente del nivel de ingresos, es decir, si ganamos más dinero, el porcentaje de retención será mayor, y también va en función de las cargas familiares, hijos, ascendientes, que convivan, etcétera, que en función de cargas familiares, a mayores cargas familiares nos descontarán menos. Estos son principalmente los dos elementos que más influyen. El porcentaje concreto siempre os lo daré yo en los enunciados de las nóminas que vayamos a realizar, puesto que el cálculo es sumamente complejo, muy complejo. De todas formas, os dejaré el enlace a la agencia tributaria, donde hay una pequeña calculadora que nos ayuda a calcular los porcentajes que se nos tienen que aplicar, pero como os digo, yo siempre vendrá dado en el enunciado, puesto que es compleja es muy complejo su cálculo. Deciros que esas retenciones son como anticipos que nosotros realizamos a cuenta de la declaración de renta que hagamos a año vencido.
Si a nosotros todos los meses nos han retenido a efectos de IRPF 100 euros, evidentemente, en los 12 meses del año, hemos pagado 1.200 euros o nos han retenido o hemos anticipado 1.200 euros de retenciones de IRPF. Si el año siguiente hacemos la renta y nos sale a pagar 1.000 euros, pero nosotros ya hemos anticipado 1.200, pues Hacienda nos devolverá ese dinero que nos ha cogido de más. Por tanto, nos devolverá 200 euros. Ese es el principio. Si en lugar de pagar 1.000 euros me sale a pagar 1.500 y yo solamente he anticipado 1.200, pues evidentemente tendré que abonar los 300 restantes. Eso es un poco el mecanismo, y por eso cuando alguien dice que Hacienda le ha devuelto dinero en su declaración de renta, simplemente le ha devuelto dinero que había anticipado de más. Hacienda no da dinero, devuelve lo que haya cogido de más. Ese es un poco el principio del porcentaje de retención, que, como digo, os lo doy en los enunciados y, como digo, se aplica sobre el total de vengado con la única excepción de dietas justificadas. En cuanto a las deducciones por seguridad social, las aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la seguridad social, es un proceso bastante más complejo que el IRPF que acabamos de ver. Fundamentalmente vamos a realizar aportaciones a la seguridad social por tres conceptos. Por un lado, por contingencias comunes, ahora os explicaré un poco, en el cual vamos a incluir también una nueva cotización que se ha añadido en el año 2023, que es el MEI, desempleo, formación profesional y solamente en el caso que ese mes se hayan realizado y cobrado horas extras, pues también tienen una cotización adicional. Os comento un poco por encima. Mirad, las cotizaciones por contingencias comunes pues están enfocadas pues a hacer frente a las bajas que el trabajador pueda sufrir por enfermedad común y por accidente no laboral, para las prestaciones por incapacidades, para la jubilación futura, etcétera. En principio, por contingencias comunes vamos a pagar un 4,7% y además en el año 2023 se ha incluido un 0,1% por otro concepto denominado MEI. El MEI es el mecanismo de equidad intergeneracional y está enfocado a pues intentar aliviar e intentar pues ampliar un poco la hucha de pensiones pues para poder sostener el sistema de pensiones actual. Sería una cotización adicional. La mayoría de nóminas, y nosotros también vamos a verlo así, ambos conceptos, el de contingencias comunes y el de MEI, se unen en una cotización total, evidentemente, de 4,7 por contingencias comunes y de 0,1 por el MEI, del 4,8. El problema de todas las cotizaciones a la seguridad social es que estos porcentajes, que son fijos siempre y por tanto, pues para realizar una nómina sería conveniente que no los aprendiéramos, no se aplican sobre una cantidad que ya tengamos resultante en la nómina. Al igual que el impuesto de la renta a las personas físicas ya podíamos aplicarlo puesto que nos viene dado y se hace sobre el total de vengado. El problema de las cotizaciones a la seguridad social es que se realizan sobre unas bases de seguridad social que tenemos que calcularlas. Así que, en principio, os voy a hablar sobre qué bases se aplican estos porcentajes, pero de momento aún no hemos llegado a ese apartado, no sabéis calcularlas. Vayamos a ello. Contingencias comunes, como digo, vamos a aplicar un 4,8%. Recordad, hemos incluido ahí también el 0,1% del mecanismo de equidad intergeneracional. Pues bien, ese 4,8% se va a aplicar sobre la base de cotización de contingencias comunes, que aún no sabéis en qué consiste y os lo explicaré enseguida. Otra de las aportaciones y cotizaciones a la seguridad social será por desempleo. Evidentemente, esta aportación sirve pues para sufragar las futuras prestaciones por desempleo. El porcentaje, ya hemos visto que el 4,8 por contingencias comunes es fijo, el porcentaje de desempleo puede variar. ¿De qué depende que varíe?
Pues fundamentalmente de la naturaleza contractual del trabajador. Si el trabajador es fijo, va a pagar un 1,55 por desempleo. Si no es fijo, que es temporal, va a pagar un 1,6. ¿Sobre qué vamos a aplicar esos porcentajes? Sobre la base de cotización de contingencias profesionales que a continuación os enseñaré a calcular. Y por último, también vamos a pagar otro porcentaje fijo, es el 0,1%, de formación profesional. Esta cotización sirve para sufragar la formación profesional, pero no la arreglada que estáis realizando vosotros, sino la continua y ocupacional. Ese porcentaje del 0,1% también se aplicará sobre la base de cotización de contingencias profesionales. Por tanto, fijaros, las cotizaciones a la Seguridad Social, contingencias comunes, junto con el MEI, se aplica sobre la base de cotización de contingencias comunes, y desempleo y formación profesional se aplica sobre la de contingencias profesionales. Contingencias comunes sobre contingencias comunes, desempleo FP sobre contingencias profesionales. En el caso de que se hayan realizado horas extras, las horas extras también realizan una doble cotización, pero bueno, por sí mismas van a pagar el 2% de lo abonado en el caso del importe de horas extras de fuerza mayor. Ya vimos anteriormente pues que eran aquellas que eran por sucesos graves, inesperados, imprevistos, y que era de obligado cumplimiento e urgente su realización, y en el resto de horas de todo tipo, las que no sean de fuerza mayor, van a pagar el importe que se les haya abonado, el 4,7% de lo abonado. Sé que ahora parece un poco un mare magnum y un lío, pero ya veréis cómo cuando lo veamos de una manera práctica todo esto se va a aclarar. Por cierto, aprovecho en el tema de las deducciones. Antes he hecho referencia al impuesto a la renta a las personas físicas y os explico así por encima el mecanismo. Y aprovecho para decir que en muchas ocasiones igual no llegamos al tope que nos obliga a presentar declaración de renta, pero si la hacemos es posible que podamos recuperar algunas de las retenciones que se nos han hecho. Así que, con independencia que tengamos obligación o no de presentar el impuesto, yo os aconsejo que podáis realizar un borrador, y en el caso que tengáis una devolución de retenciones, pues que lo aprovecháis. Es decir, el hecho de que no tenga obligación de presentar la declaración de renta no significa que no pueda hacerla en el caso de que sea beneficioso y me salga a devolver. En fin, es un pequeño consejo antes de pasar del apartado de deducciones. Llegado a este punto, vamos a recapitular un poco pues todos los apartados que hemos ido viendo, y nada mejor que reflejarlos y visualizarlos en una nómina. Ya sabemos que en cuanto a devengos, pues tenemos el salario base, ¿verdad? Que siempre todo el trabajador va a tener un salario base que retribuya su trabajo. Ya sabemos que si nos aparecen pluses, sabemos identificar si es un plus salarial o si es un plus no salarial. Recordad, tenemos una lista cerrada de pluses no salariales o extrasalariales, y confrontamos cualquier plus que nos aparezca, y por una deducción inversa o bien es no salarial porque está en esa lista cerrada, o si no aparece en esa lista cerrada pues sería salarial. Por tanto, sabemos identificar y poner el salario base, los diferentes pluses. Si se han hecho horas extras, pues también las colocaríamos. Si ha cobrado pagas extras, ya sea de golpe o prorrateadas, también. Y evidentemente con todo ello tendríamos pues el salario bruto. Por otro lado, ya hemos, al menos de manera teórica, hemos visto las deducciones que vamos a sufrir
sobre nuestra nómina, y ya sabéis que tenemos dos grandes deducciones. Por un lado, las cotizaciones a la Seguridad Social y por otro lado, el IRPF. El IRPF ya os he dicho que es muy sencillo, puesto que es un porcentaje que nos va a dar el ejercicio. Recordad, va en función de ingresos, es un impuesto progresivo, a más ingresos te van a retener más y vas a pagar más en el futuro impuesto, y con mayores cargas familiares pues menos. Es decir, dos trabajadores que cobren el mismo sueldo pero uno tenga cargas familiares, pues va a pagar menos y por tanto va a tener menos retenciones que aquel que no tenga cargas. Es un impuesto progresivo y además la progresividad es algo recogido en nuestra Constitución, es decir, que hay que pagar en función pues de los ingresos. Pues bien, como os digo, es un porcentaje que nos va a venir dado, y ese porcentaje, pues no sé, imaginad que es el 7%, como lo que fuera, pues ese porcentaje es muy sencillo, puesto que se aplica sobre el total de vengado, es decir, sobre nuestro salario bruto, salvo que haya dietas justificadas, como hemos visto. Por tanto, tendríamos una de las grandes deducciones ya, que sería la de IRPF. En cuanto a la Seguridad Social, recordad un poco lo que hemos visto. Vamos a señalar los porcentajes y lo comentamos un poco. Las cotizaciones a la Seguridad Social, ya vimos que por un lado tendríamos las contingencias comunes junto con el MEI, que son el 4,8% siempre, 4,7% contingencias comunes más 0,1% en MEI, desempleo, que como os dije, pues es el 1,55 si el trabajador es indefinido o fijo, y de 1,6 si es temporal. Formación profesional, el 0,1% siempre, y luego si ha hecho horas extras, si son normales pagaría el 4,7% y si son de fuerza mayor pagaría un poquito menos, el 2%. El problema, bueno, las horas extras sí, porque la cantidad que hemos hecho de cada tipo de hora extra también podríamos aplicar directamente pues sobre la cantidad de horas extras el porcentaje, también tendríamos la deducción de cualquiera de los dos tipos, pero el gran problema que tenemos es respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social. Como os dije, contingencias comunes y el MEI, ese porcentaje se aplica sobre la base de cotización de contingencias comunes, y el resto, desempleo y FP, se hace sobre la base de cotización de contingencias profesionales. Esto quiere ser una C, contingencias comunes. Y desempleo y formación profesional se hace sobre la de contingencias profesionales. El gran problema, que no es una cantidad que tengamos, sino que tenemos que calcular. ¿Y dónde se calcula? Pues se calcula en la base, en la parte final de nuestra nómina, en lo que se denomina la determinación de las bases de cotización a la Seguridad Social. Aquí, en este apartado, vamos a calcular la base de cotización por contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales, y solamente cuando tengamos las dos bases calculadas pues podremos aplicarles los porcentajes de Seguridad Social, que como os he dicho son sobre las bases de cotización. Por tanto, llegados a este punto no podemos realizar las deducciones por Seguridad Social hasta que no tengamos calculadas las bases de cotización, y eso va a ser lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo se calculan estas bases de cotización a la Seguridad Social para, a partir de ellas, pues realizar las oportunas cotizaciones. Como acabamos de decir, esta cantidad no nos resulta de una manera directa y hay que hacer el cálculo exclusivamente para las reducciones a la Seguridad Social en la base de la nómina. Vamos con la base de cotización por contingencias comunes. Vamos a ver la primera de ellas. Como veis, está formada por dos apartados. Por un lado, por el importe de la remuneración mensual, aquí lo tenéis, y por otro lado, importe de la prorrata de pagas extras. Pues bien, en la remuneración mensual vamos a reflejar la suma del salario base, los complementos salariales y los extrasalariales, salvo, evidentemente, como hemos dicho, siempre las dietas justificadas con ticket y factura.
Por tanto, vamos a recoger salario y pluses salariales y extrasalariales con la excepción de dietas. No hemos de sumar en el caso de que haya horas extras, ni tampoco hemos de reflejar la paga extra si ese mes ha sido un mes de cobro, ya sea de paga completa o de la parte proporcional si las tenemos prorrateadas. Por tanto, remuneración mensual únicamente vamos a reflejar el salario base y pluses salariales y extrasalariales. El segundo sumando, porque la base de cotización sería la suma de ambos apartados, sería la prorrata de pagas extras. Pues bien, con independencia de cómo cobre yo la paga extra, si la cobro mes a mes, si la cobro de golpe, etcétera, a efectos de la seguridad social, todos los meses hemos de prorratear las pagas extras para calcular las bases de cotización. Por tanto, aquí hemos de hacer la media mensual del total de pagas extras que cobra el trabajador. Por tanto, si un trabajador tiene 2 pagas extras al año, de 1.000 euros cada una, pues pondríamos el número de pagas extras que tiene por la cuantía de cada una. Bueno, 1.000 euros es un poco escaso, pero bueno, y dividiríamos entre 12, y esa cantidad resultante, es decir, la 12ª parte del total de pagas extras que cobra ese trabajador al año, lo reflejaríamos en el importe de la prorrata de pagas extras. Y la suma de ambas cantidades, la remuneración mensual compuesta por salario y pluses y por la media mensual de las pagas extras, nos va a determinar la base de cotización de contingencias comunes. Recordad que sobre esta base de contingencias comunes aplicaríamos el 4,8%, que sería el 4,7% de contingencias comunes y el 0,1% por el MEI. Haremos un porcentaje conjunto para ambos conceptos, 4,8%. Esa es la manera de calcular la base de cotización de contingencias comunes. La de contingencias profesionales, pues aquí tenéis, es muy sencilla de calcular una vez que tengamos ya calculada la de contingencias comunes, puesto que la de contingencias profesionales no es más que el resultado que nos haya dado el cálculo de la de contingencias comunes, al cual le añadíamos las horas extras que ha hecho ese mes. Es decir, la diferencia entre las dos bases es que la de contingencias profesionales tiene añadida el total de horas extras que ha realizado ese mes. Por tanto, si ese mes no hay horas extras, las dos bases serán iguales, puesto que la base de cotización de contingencias profesionales es la de contingencias comunes más horas extras. De esta manera calcularíamos ambas bases y así podríamos hacer los porcentajes de deducción de seguridad social. Una vez que tengamos calculada la de contingencias profesionales, evidentemente sobre ella aplicaríamos el 1,55 o 1,6 por desempleo y también aplicaríamos el 0,1, aquí está, por formación profesional. Por supuesto, no hemos de olvidar que sobre la de contingencias comunes, aplicaríamos el 4,8, 4,7 más 0,1 de MEI. Sabemos calcular ya las bases de cotización y por tanto ya podríamos aplicar los porcentajes de deducción a la seguridad social. Por último, vamos a ver los cuadros actualizados tanto de tipos de cotización como conceptos excluidos y también las bases máximas y mínimas de cotización. Bueno, ya hemos visto los porcentajes de deducción a la seguridad social que se nos van a aplicar. Ya os he comentado que a pesar de que en la nómina se refleja también las aportaciones a la seguridad social que el empresario hace por el trabajador, nosotros ese apartado no vamos a realizarlo y el trabajador, pues vamos a recordar un poco, ya sabéis, va a pagar el 4,7 por contingencias comunes y el 0,1 que lo vamos a aplicar de forma conjunta, un 4,8 sobre la base de cotización de contingencias comunes y ya sobre la de contingencias profesionales, pues el 1,55 por desempleo si es indefinido, 1,6 si es temporal y
el 0,1 de FP y, como os dije, en el caso de que se hayan realizado horas extras pagará el 2% por el importe de las que ha hecho catalogadas como de fuerza mayor y el 4,7% por el resto. Estas son las aportaciones que el empresario realiza también. Es la parte empresarial. Fijaros cómo hay un apartado sobre el que no realiza aportaciones el trabajador, que es el Fogasa. Ya vimos en el tema anterior que el Fogasa pues se hace cargo de salarios e indemnizaciones dejados de percibir por el trabajador debido a incumplimientos empresariales. Es una especie de seguro y evidentemente pues se sufraga únicamente con aportaciones de la empresa. Aquí también tenéis pues lo que os comentaba de las dietas exentas, ¿verdad? Los topes exentos de dietas y manutención. Por último, antes hemos visto cómo son necesarias los cálculos de bases de cotización pues para las aportaciones del trabajador a la seguridad social, y hemos visto también que en base pues a esas aportaciones pues en contingencias comunes pues es para la futura jubilación, pues para las incapacidades por enfermedad común, etcétera. Es decir, que son la base y la referencia del sistema de seguridad social para futuras prestaciones. Por eso las bases de cotización están sujetas a unos topes, tanto máximo como mínimo. Estos topes, que aquí tenéis los de este año, se determinan por grupos de cotización. Nosotros la clasificación general la componen 11 grupos. Cuanto mayor es la categoría profesional, el grupo pues son los grupos 1, 2 y así sucesivamente vamos descendiendo pues a grupos menos cualificados, etcétera. Pues bien, para cada grupo se establece una base mínima de cotización y una base máxima. Si a la hora de realizar una nómina hemos siempre de comprobar que las bases resultantes se encuentran encuadradas entre esos mínimos y esos máximos. Si no se llegara al mínimo, cosa bastante complicado porque no son muy altos, deberíamos cotizar al menos por ese mínimo. Por tanto, si nuestras bases calculadas no alcanzasen ese mínimo, pondríamos esa base mínima porque sería la base del cálculo de las deducciones y futuras prestaciones del trabajador. Y por contra, si alguien tiene pues unas retribuciones sumamente elevadas y las bases calculadas son superiores a estas bases máximas, pues solamente hemos de cotizar por esa base máxima, puesto que las prestaciones a las cuales podría tener acceso nunca alcanzarían sus retribuciones reales. Por tanto, si no llegamos, aplicaríamos base mínima. Si nos pasamos, solamente aplicaríamos la base máxima para el cálculo de nuestras cotizaciones y futuros cálculos de prestaciones. Bueno, hasta aquí hemos realizado una explicación teórica que seguro os ha parecido pues muy densa y muy farragosa. Creo que es muy necesario pues poner en práctica y poder ver exactamente todos estos pasos y toda esta teoría en un caso práctico concreto. Por eso, a continuación, os voy a ir desarrollando un caso práctico, una nómina con diferentes supuestos en la cual vamos a ir aplicando todos estos conceptos teóricos que acabamos de ver. Lo vamos a hacer en un anexo.